Muy bien, mis queridos alumnos del primer año, hoy día martes 18 de agosto, nos reunimos para poder desarrollar, martes 18 de agosto, para desarrollar un nuevo tema dentro del mundo de la literatura. Déjate atrapar por la lectura, déjate atrapar por las historias, que el día de hoy analizaremos una más de ella, y está relacionado al romanticismo. Bien, aquí he preparado algunas diapositivas y vamos a analizar de lo que es el romanticismo. El romanticismo, entonces ya dejamos el neoclasicismo, ya desaparece casi más o menos un siglo de vigencia tiene el neoclasicismo y entramos al romanticismo. Y allí, en el romanticismo definitivamente, todos los géneros se destacan, ¿no? Pero eso ya lo vas a estudiar más detenidamente cuando ya llegas al quinto año de educación secundaria. Pero ahora, el romanticismo como tal te voy a hablar y a uno de sus representantes máximos. Muchos representantes tuvo el romanticismo, déjame decir, pero al máximo, al francés Víctor Hugo y su obra llamado Los Miserables. Pero Víctor Hugo tuvo varias otras obras, pero principalmente, quizá, el que tiene una relevancia, aunque todas sus obras, déjeme decirle, Lunito, sino que por tiempo no lo podemos desarrollar, hablaré un poco, te explicaré a grosso modo, pero el quien vamos a desarrollar, sí, es esta, la obra Los Miserables. ¿Por qué Víctor Hugo le habrá puesto esta obra, a esta su obra, Los Miserables? Veamos a continuación, pero previo, estudiemos al autor. O primero, qué cosa es el romanticismo, luego el autor y después la obra de este gran escritor. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento cultural y político que surgió a finales del siglo XVIII, mire, en plena Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, que es en 1789, después de la Revolución Francesa, mis queridos alumnos, se da el romanticismo, en donde ya sabemos que la Revolución Francesa cambió muchas estructuras, ¿no? Muchísimo. Entonces, nace el romanticismo. El romanticismo, mis queridos alumnos, nace en Alemania e Inglaterra. Son dos países europeos, como reacción a los principios racionales de la Ilustración. ¿Y qué cosa es la Ilustración? ¿Qué cosa es el principio racional? Cuando hablábamos del neoclasicismo, mis queridos alumnos, les decía que el neoclasicismo, ¿qué cosa era? Es una especie de ilustre de pensadores nada más. Y los que no eran pensadores no tenían cabida, pues. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Qué pasaba, mis queridos alumnos? Pasaba de que dice, ya no, ese tiempo se acabó. Ahora tenemos o queremos libertad para pensar. Libertad para pensar. Más o menos, eso es lo que fue el romanticismo. El romanticismo, fundado en ello, ¿no? Fundado en ello. Muy bien. Vamos entonces, y ahí está el romanticismo, mira, basado fundamentalmente en un hecho. Yo quiero ver que hagamos hagamos chicos, una lectura de imagen. Un ratito, ¿por qué surge antes todavía? ¿Qué significa ese cuadro histórico que así se representa? A ver, ¿qué cosa ven ustedes allí? Quiero que, por favor, me digan todo lo que está señalado en ese cuadro. A ver, participación, ¿Guerra? alumnos. ¿Profe, una guerra? Una guerra, muy bien, una guerra, muy bien. Se originó en Hay 1789. triunfadores en la guerra. Triunfadores en la guerra, muy bien, muy bien. Qué bueno su lectura gráfica que ustedes tienen, muy bien. ¿Qué más?
Del siglo XIX. Del siglo Personas XIX. derrotadas durante la guerra. Personas Sí, profe. derrotadas durante una guerra también. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchas cosas ahí para leer imágenes, ¿no? A ver, ¿alguien más se anima? A ver. Bien, vamos entonces un poco a analizar. Un poco tímidos están el día de hoy. Un poco tímidos. Ya. A ver, mis queridos tímidos, entonces les digo. Miren, chicos, en primer lugar aparece una mujer. La mujer, sinónimo que ha luchado, hace una lucha feroz, que tal es así, que termina con el vestido bajo, ¿no? Pero tiene acá un arma, que es un fusil con su bayoneta, y tiene una bandera arriba. ¿Qué bandera? ¿De qué país será? Francia. De Francia. De Francia. Francia. Muy bien. Francia, profe. Muy bien. Entonces, esta imagen, aparte tiene a un niño o adolescente que también ha participado de la guerra y está con un arma. Y aquí está una persona gentil, que como la vestimenta de la época de la gente que tenía, se vestía de este modo, también con un fusil, y definitivamente que hay muertos, algunos heridos, y está la victoria, la victoria. La victoria, ¿por qué? Porque ella está levantando la bandera. Y es una mujer. Esto tiene mucho significado, mis queridos alumnos. Acuérdate que anterior a la Revolución Francesa, los monarcas, o sea, los reyes y toda su dinastía, siempre gobernaban ellos. No había elecciones, no es que vamos a votar al nuevo presidente, ni nada. Entre ellos nada más elegían quién iba a ser el sucesor, y así, y definitivamente pues el sucesor no iba a ser otra persona del pueblo, sino iba a ser también parte de su dinastía. Por eso le llamaban el príncipe y lo preparaban para que sea el futuro rey cuando este rey vigente iba a morir. Bien, entonces la Revolución Francesa, mis queridos alumnos, cambia la concepción del mundo. Se terminan los reinos. Ya no dicen a los reyes, sino ahora es el pueblo, el pueblo. ¿Quién tomará el poder? Pero para que haya poder por parte del pueblo, tenemos que darles los derechos a las personas. Antes la mujer era considerada como una ciudadana de segundo nivel. La Revolución Francesa, la primera declaración, miren chicos, por eso se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que todos somos iguales. Eso incluye, por cierto, a la mujer. Entonces la mujer aquí se siente libre, la libertad, dice, y levanta la bandera de Francia. Eso fue la Revolución Francesa. Entonces todos tenían y se alcanzan los derechos. Eso significó la Revolución Francesa, mis queridos alumnos. Por eso que eso sirvió de base para que otros pueblos en el mundo comiencen a liberarse. 1789 se dio la Revolución Francesa. Y en Perú también, en 1821. Mire, cómo la Revolución Francesa sirvió para que aquí también nosotros, los peruanos, alcancemos nuestra libertad. Y a eso se le llamaba el Día de la Independencia. 1821, 1824 en el Perú, cuando se sella definitivamente la independencia. Miren, ¿cómo entonces este acto de la Revolución Francesa, mis queridos alumnos, sirvió para que podamos muchas independencias en el mundo? Ahora, ¿por qué surge el romanticismo? Entonces aquí, un sueño pues es, ¿no? Un sueño es de que todos somos iguales. Pero en la vida práctica, en la vida real, mis queridos alumnitos, ¿todos seremos iguales? ¿Qué me dicen ustedes? No, profesor. Por ejemplo, Cada uno... por ejemplo, a ver, alumno. Otras personas tienen otro acto.
Ya, puede ser. Miren, mis queridos alumnos, esto de ricos y pobres todavía existe, ¿verdad? No todos somos iguales, todavía. ¿Te imaginas tú, nosotros, o especialmente ustedes, mis queridos alumnos, les voy a decir una cosa, son muy privilegiados. ¿Por qué son privilegiados en cuanto a la educación? Porque miren, se dio esta situación que estamos pasando, pero ustedes tienen la oportunidad, gracias a sus padres, de que las clases lo tengan virtualmente. Pero yo te invito que pienses un ratito y mires hacia nuestra sierra y hacia nuestra selva y hacia nuestra costa, pero los poblados, los pueblitos, los lejanos que están de la ciudad. ¿Tendrán la oportunidad de que usted tiene? Definitivamente no. Para que puedan alcanzar el Internet, ellos ni siquiera conocen lo que es el Internet, apenas una radio. Y eso, en muchos pueblos del Perú. Entonces, no existe la igualdad, pues. La igualdad es de que todos tengan las mismas oportunidades. Pero ese es otro contexto, pero yo le voy diciendo. Entonces, el sueño de los que hicieron la Revolución Francesa, mis queridos alumnos, era eso, alcanzar la igualdad. Pero eso solamente es un sueño. Por eso se llama romanticismo. El romanticismo es el deseo, el anhelar, el querer, el futuramente. Y cuando se dio la Revolución Francesa, así creyeron todos que ahora sí iban a ser todos iguales. Pero no. En la realidad, yo lo estoy demostrando que no es así, ¿no? A veces el factor económico es lo que pesa más en nuestra realidad. Retornemos entonces a lo que fue el romanticismo. La Revolución Francesa de 1789 originó profundos cambios en la mentalidad política y social a principios del siglo XIX. Claro, a partir de 1800 para adelante, todo fue diferente. Allí se selló la independencia en el Perú. Se produjo una ruptura con cualquier movimiento cultural precedente. El romanticismo decía, todo lo pasado ahí no más queda, hay que sepultarlo. Se rompió y apareció una nueva forma de ver el mundo. Eso fue el romanticismo. Este cambio de actitud se caracteriza por la exaltación del individuo. ¿El individuo por qué? Porque es el humano. Derechos humanos. Todos somos iguales. Ahí está. Y por la defensa de la libertad. Mire, acá se están independizando, miren. La libertad. ¿Por qué se proclama la independencia? ¿Por qué se lucha por la independencia, mis queridos alumnos? ¿Por qué? ¿Alumnos? ¿Por qué? Para que todos sean iguales. Para que todos seamos iguales, pero principalmente para que todos seamos libres. Acuérdate que cuando España estuvo aquí, nos tuvo de colonia, la gran mayoría de personas no tenía derechos, pertenecían a España, a la colonia, y de ti prácticamente hacían lo que querían. Entonces, por eso se lucha por la libertad. Y ahí está. Muy bien. La defensa de la libertad y de la imaginación como principio básico de la creación artística. O sea, si yo quiero pintar este cuadro, como lo que se está dando aquí, esto fue la imaginación de un artista. ¿Me dejo entender? Y el artista de esa época imaginó así, igualdad para todos. Y principalmente a la mujer levantando la bandera, porque la mujer tenía que ser protagonista, porque nunca lo tuvo, nunca fue. Le repito, mis queridos alumnos, siempre la mujer fue objeto de discriminación. Imaginémonos antes, en cuanto a la educación, se pensaba, y algunos pueblitos de acá del Perú, mis queridos alumnitos, todavía se sigue pensando así, que la mujer dice debe estar en su casa, solamente el hombre o el varón tiene que ir al colegio, tiene derecho al estudio. Imagínense. Entonces, miren, esto era la imaginación de este gran pintor
que hizo este cuadro. Esta no es fotografía, es una obra de arte, es una pintura, por si acaso, mis queridos alumnos. Sí, Por primero eso, lo dibujan, luego lo pintan. perdón, No, profe, nada. por eso surgió esto de lo que es el romanticismo. ¿Qué temas trataba el romanticismo, mis queridos alumnos? ¿Qué temas trataba el romanticismo? Los temas fundamentales, ¿no? Que trataba el romanticismo fue primero la libertad. Es el motor de los románticos, miren, ¿eh? O sea, es vital. El romántico, para que sea romántico, o sea, para que sea parte del romanticismo, tiene que primero ser libre. Libre en su pensamiento, aunque de repente no eres libre en cuanto a lo que era económico, etcétera, pero en tu pensamiento tienes que ser libre. De lo que tú te imaginas, eso lo tienes que plasmar. Desconocen el principio de autoridad, miren. Entonces, cuando te imponían situaciones, tú simplemente desconocías. Y viven en sus obras sujetos a solo sus mundos de fantasía. Eso es la libertad. Mundos idealistas. Mundos idealistas. El segundo tema, definitivamente el amor. Es un sentimiento tan idealizado que lleva a igualar a la amada, miren, ¿eh? A la amada o al amado con Dios. Pero también es una pasión que somete y destruye al hombre, terminando siempre su vida en tragedia. Los famosos amores platónicos, por ejemplo. ¿Qué cosa es un amor platónico, mis queridos alumnos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es un amor platónico? Un amor que Es un nunca va amor a que llegar. nunca... Muy Ajá. bien, es un amor no ¿Qué hablaría, correspondido. Michael? Muy bien, mis queridos alumnos, es un amor no correspondido. Eso es un amor platónico. Pero mire, justamente el romanticismo era eso, pues. Hay una obra que se llama Werther, Historia de un joven enamorado. Así se llama la obra. Él, aunque tú no lo vas a creer, se muere de amor. O sea, alcanza la muerte por un amor no correspondido. Por eso la obra dice Werther, el joven enamorado. ¿Eh? Y ahí está, el amor entonces era el segundo tema que se trataba en el romanticismo. Pero también la naturaleza, mira, otro tema. Pero ¿cómo pensaban los románticos de la época la naturaleza? En la naturaleza proyecta el poeta sus sentimientos. Forma parte de su yo y convive y disfruta con el paisaje, que tiene gran importancia en sus versos. No solo los lugares gratos, mares y rosas, sino también los lugares tenebrosos, castillos oscuros, ruinas inquietantes. Entonces, cuando aparecen, mis queridos alumnos, escúchame, el romanticismo, la naturaleza, pero vista de esta forma. O sea, todo lo natural, la naturaleza, ¿no? La evasión. ¿Pero qué cosa es la evasión? Es en donde el autor se escapa de su espacio y tiempo. O sea, el autor romántico no vive su realidad. Él se escapa. Él se imagina. Él inventa situaciones nuevas. Por eso, dice, el autor se escapa de su espacio y tiempo y se refugia en lugares imaginados. Imagínense, ¿no? Los autores comienzan a crear, pues. Tú sabes, mi querido alumno, que los literatos tienen mucha imaginación y ellos crean espacios, lugares y tiempos que solamente están en la cabecita de ellos. Pero cuando nosotros leemos, pareciera que fuera verdad. Entonces, ¿qué hace el autor? ¿Qué hace el literato? Nos hace creer de lo que él ha imaginado es real. Y miren, mis queridos alumnos, tal es así que a veces tú piensas toda tu secundaria y cuando llegas a la
a postular a la universidad, como en un año que tomaron una pregunta en un examen de admisión para la universidad y preguntaron la siguiente. Valga la redundancia, pregunta. Y tú espero que me contestes ahora. A ver. La pregunta fue, escúchame, ¿el Quijote de la Mancha en qué época de la historia existió? En ninguna época, porque es un Ninguna libro. época, porque es un libro. Porque es un libro, pero en el libro también hay cosas reales. Quizá Iván, a ver, nos tiene un poquito más de fundamento. A ver, Iván. Sí, profesor. Usted dijo de que en ninguna época. ¿Por qué? Porque en sí es un libro, así que no tendría época en la historia, aunque Pero se un- basa en la era medieval, creo. Pero mira, ¿no? Es un libro. En un libro están pues, justamente redactados todos los hechos. Por ejemplo, la obra de... Profesor, es un personaje imaginado. ¿Por qué dice que es un personaje imaginado, mi querida Ariana? Porque no existe. Porque nunca existió y lo creó un autor del libro. Muy bien. Y la pregunta del examen para la universidad fue así. ¿En qué etapa o en qué era de la historia existió el Quijote de la Mancha? Las alternativas fueron la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad de los Caballeros y lo otro fue la edad Moderna. Y la E era ninguna de las anteriores. Y la respuesta definitivamente era ninguna de las anteriores. ¿Por qué? No, pero por ahí decía, no, pero el Quijote siempre era un caballero. Ah, los caballeros, los castillos y todo estaba en la Edad Media. Uy, todos marcaban la Edad Media. ¿Por qué? Porque tu profesor de literatura no te hizo hacer ver de que el Quijote de la Mancha fue una creación en su cabecita del autor de Miguel de Cervantes Saavedra, nada más estaba. Pero cuando uno lee el Quijote de la Mancha, que acá los tengo en mi biblioteca, alumnos, escúchenme, cuando comienza uno a leer el Quijote de la Mancha, pareciera que este personaje hubiera existido. Eso es la culpa ya del autor, pues el autor, esa mentira, esa gran mentira, nos hace creer, pareciera que fuera cierto. Eso es lo que fue el romanticismo, mis queridos alumnos, ¿no? Mis queridos alumnos, en cuanto a lo que es lo que estamos desarrollando. Miren, la evasión entonces, eso era, se alejaba del espacio y del tiempo y se refugiaba y aparecían pues las leyendas misteriosas y lúgubres, ¿no? También estaba presente ¿cuál? La muerte, mis queridos alumnos. La muerte, uno de los temas que trataban era la muerte. El escritor romántico no le teme a la muerte, la desprecia, ya que nada es más importante que su libertad y el amor. Entonces, en esa época, decía, yo voy a morir, voy a defender la libertad. Mira, a la muerte no lo temía, ¿no? El romántico de la época fue eso. Muy bien. Ahora sí, entonces ya un poquito nos hemos enterado de lo que fue el realismo, perdón, el romanticismo. Y ahí está el gran Víctor Hugo, conocido como el coloso de la imaginación. Ojo, cruce, pare, tren. Puede ser pregunta del examen mensual. ¿Cómo se le conoció a Víctor Hugo? Se le conoció como el coloso. Anoten, apunten, la memoria es frágil, después se olvidan. A Víctor Hugo se le conoce también como el coloso de la imaginación. ¿Ya? Nace en 1802 y muere en 1885. Víctor Hugo es francés. ¿Bien? Muy bien. ¿Quién fue entonces Víctor Hugo? Fue un poeta, novelista y dramaturgo francés. Miren alumnos. O sea, por eso se le llamó como el coloso. Fue un gran literato romántico, ¿no? Escribió poesía, escribió novelas, escribió también obras de teatro.
También fue un político e intelectual influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Nació el 26 de febrero de 1802 en Besançon, Francia, ¿no? El menor de los 3 hijos de Sofía Trebuchet y Joseph Leopold Sigebert Hugo. A muy corta edad decidió convertirse en escritor. En 1817 la Academia Francesa le premió a su poema que escribió. Imagínense. Si estamos hablando en 1817, ¿cuántos añitos tenía él? A ver, los grandes matemáticos. A ver, los que van a ser ingenieros. Un ejercicio aritmético. A ver. 15, profesor. 15, muy bien. Ariana Salas, ¿no? Muy bien, Sí, Ariana. profesor. Muy bien, Arianita. Ahí está Ariana Salas, porque hay también Ariana Chávez. Muy bien, Ariana Salas. Entonces, 15 añitos. A los 15 años, mis queridos alumnos, ya fue premiado. Era un don, pues, una capacidad, ¿no? A los 15 años, quizá nosotros recién estamos comenzando a leer nuestros 3 chanchitos. Entonces, o de repente la Caperucita Roja. Entonces, pero ya él fue premiado a los 15 años, el gran Víctor Hugo. A la muerte de su hija, Leopoldina, en 1843, se apartó del mundo de la poesía centrándose en la política. O sea, fue un político, eso sí. Y por eso, porque fue político y republicano encima, en 1851 emigró a Bélgica dando comienzo a su exilio. O sea, lo botan de su país porque era un político que estaba en contra del pensamiento, del orden de la época. Y 15 años se va a la isla de Guernsey, que está en Bélgica. En 1870 regresa a Francia y recibe una acogida triunfal por los parisinos. Muere en París el 22 de mayo de 1885. Ahora sí, adentrémonos, concentrémonos en lo que es sus obras literarias del gran Víctor Hugo. ¿Cómo se llama esta imagen? ¿Quién me dice? Parece un gato. Gárgola. ¿Cómo, mi querido Iván, no? Iván. Sí, profesor. Gárgola. Gárgola. ¿Quién dijo gárgola? ¿Iván? Sí, profesor. Muy, lo dijo Iván. Iván. Por favor, Iván lo dijo. Ariana, un punto a nuestro amigo Iván. Gárgola. Estas gárgolas son imaginaciones, ¿eh? que han sido construidas para cuidar las iglesias en París, en Francia. Y aquí tenemos las gárgolas en la Catedral de Notre Dame, que está en París, que últimamente ha sido incendiado, y que esa catedral, chicos, ha servido de inspiración al gran Víctor Hugo, porque ustedes habrán visto en dibujos de repente o otros en alguna película, el jorobado de Notre Dame. ¿Ya se acordaron? Sí, profesor. El jorobado de Notre Dame. El jorobado de Notre Dame, justamente, mis queridos alumnos, está basado en esta obra, Nuestra Señora de París. Acá el jorobado, que se enamora de Margarita, que es una gitana, pero como Margarita, que era una mujer muy bella, se enamora de un hombre deforme. Era muy feo y era jorobado. Y era aislado porque así la sociedad lo marginaban en esa época. Y él como refugio utiliza su casa de lo que fue después o de lo que es ahora la Catedral de Notre Dame. Y esta obra se llama Nuestra Señora de París. Y la otra obra, la que vamos a desarrollar, mis queridos alumnos, es Los Miserables. ¿Por qué le habrá puesto el nombre de Los Miserables, no? Víctor Hugo. Aquí vemos en la portada a una de las personajes de la novela. Muy pequeñita ella y está limpiando un determinado lugar. Está con una escoba y baldeando. Y muy pobre ella.
Y por eso vamos a descifrar de qué se trata ello. Pero para conocer un poquito los personajes de esta obra, ¿ya? Los personajes. El principal personaje de la novela Los Miserables es Jean Valjean. Jean Valjean o Valjean, como guste. Jean Valjean o Jean Valjean, como guste. Pero quiero que quede bien. Fue un hombre, ahí está Jean Valjean, ahí está. Fue un hombre bueno, humilde. Se preocupaba por las demás personas. Fue enviado injustamente a prisión. Se ve obligado a iniciar una vida diferente. ¿Por qué? ¿Por qué se ve obligado a iniciar una vida diferente? Lo vamos a ver en el desarrollo de la historia, ¿ya? Monsieur Myriel. ¿Quién fue Monsieur Myriel? Es un obispo de Digne. Digne es un lugar, ¿no? Y ahí está. Dejó que Jean Valjean, o sea, el personaje, durmiera en su casa cuando fue liberado de la prisión. Entonces ya nos está diciendo de que Jean Valjean fue preso, pero fue preso injustamente, mis queridos alumnos. Jean Valjean, ¿por qué fue preso? Porque la novela comienza describiendo que están celebrando en el palacio la venida del nuevo año y dejando el año viejo. Pero esa fiesta es con todas las mejores comidas, mientras que el pueblo se moría de hambre. Así, era un pueblo que se moría de hambre. Entonces, Jean Valjean roba panes, Un pedazo de pan. que iban a ser arrojados, mis queridos alumnos, a la basura. Eso coge él. Pero en esa época injusta, le dicen que es un ladrón y lo atrapan y lo meten preso. Imaginémonos, ¿no? ¿Y ese pan para quién era? Era para él y también para su familia, que se moría de hambre, pero es metido a prisión. Y cuando él demuestra que ha sido inocente, lo dejan salir. Pero allí sucede... entonces quiero decir, entonces cuando él sale de prisión, quien le da alojamiento por las noches, porque no podía llegar todavía a su casa, porque estaba siendo buscado, hay un comisario que no le perdona la vida. Lo persigue al pobre Jean Valjean, a pesar que él ya había salido de prisión. Entonces, él se hospeda por unos días en la casa de Monsieur Myriel. ¿Y quién es él? Es un obispo de Digne. Dejó que Jean Valjean durmiera en su casa cuando fue liberado de la prisión. Le dio una segunda oportunidad. Fue uno de los personajes que marca la vida de Valjean, porque Valjean siempre recordará a Monsieur Myriel, porque él muchas noches le abrigaba con algo de una sopa caliente y también le daba posada, ¿no? Seguimos, a ver, ¿qué cosa más? ¿Qué personajes más se dan en esta obra? El personaje Fantine. Fantine. ¿Y quién es Fantine? Es una joven francesa huérfana desde muy pequeña. Cierra el micrófono. Joven francesa huérfana desde muy pequeña. Víctor Hugo a ver, ¿quién ha abierto su micrófono? Vamos a detectar. Coveñas, José Coveñas. Profesor es Christopher. Christopher. He puesto en pausa. Tengan cuidado, mis queridos alumnos. Eso significa que están, pues, maniobrando, están jugando, están haciendo otras cosas. Y no me están escuchando la clase. Y cuidado que ahora al término voy a preguntar, ¿eh? Especialmente esos alumnos que me tienen apagado su cámara. Listo. Vamos a regresar entonces.
Vamos a compartir. Estábamos aquí viendo. Bien, entonces decíamos de que Fantine era una joven francesa huérfana desde muy pequeña, o sea, huérfana desde muy pequeña. Víctor Hugo la describe como una mujer bella, seria y callada, o sea, el autor, ¿no? De pelo rubio y rizado y ojos azul oscuro. Tras un romance de juventud con un estudiante, con Tholomyès, queda embarazada en la edad de 20 años. Este la abandona. Fantine hace hasta lo imposible por su hija. Miren, ya un poquito nos estamos adentrando a la historia. Aparece Fantine, una joven francesa huérfana desde muy pequeña, trabaja de todo, hace de todo para que pueda, inclusive, ella llega al punto de lo que hace de todo, ¿no? La humillan inclusive para que pueda hacer para con su hija pequeñita, que había nacido ante el abandono de este estudiante Tholomyès. ¿Quién es Javert? Este es el enemigo del gran Jean Valjean. El inspector Javert parte como el carcelero de Jean y ¿a quién se le dice carcelero? A ese que siempre lo va a buscar para que lo meta en la prisión. Y al ser el único que lo reconoce cuando éste reinicia una vida nueva y buena, ojo, Jean Valjean entonces, ante eso, se va de pueblos en pueblo hasta llega a un lugar y se convierte en el nuevo alcalde, pero cambiando de identidad, ya no como Jean Valjean, sino con otro nombre. Y total, no, bueno, ciertos cambios se hacen digamos, en su físico para que pueda no ser reconocido. Pero este inspector, él lo reconoce y se empeñará en atraparlo a como dé lugar, persiguiéndolo y haciéndole la vida imposible al pobre Jean Valjean, ¿no? ¿Quién más aparece? A ver, ¿está viéndose? ¿Sí? Sí, Sí, profesor. se ve. Sí, profesor. Ya. Sí. Entonces, ¿estamos bien ahí? ¿Sí? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, muy bien. Porque acá me parece que estaba en pausa compartí la pantalla, pero no. Muy bien. Otro personaje es Marius Pontmercy. Estamos un poco hablando francés. Marius Pontmercy. Cuando era pequeño, su madre falleció y es separado de su padre por su abuelo materno, el señor Gillenormand, un hombre rico y presuntuoso. Cuando cumplió 17 años, estamos hablando de Marius Pontmercy, su padre fallece y él se da cuenta de que vivía engañado por su abuelo. Se enfada con él y renuncia a todas las riquezas. Se enamora de Cosette al instante. A ver, díganme, perdón, ¿quién fue Cosette? Cosette aparece inmediatamente. Aquí está Cosette. Otra personaje importante en la obra de Los Miserables. Dice, el autor la describe como una joven muy bella. A los 3 años de edad, muere su madre Fantine. ¿Quién es Fantine? Ya lo habíamos visto aquí, Su madre. ¿no? Que ella hace todo lo posible, inclusive también atiende, llega a un lugar que era una especie de una cantina que atendía a hombres que se embriagaban y estos hombres pues tratan de estar con ella, pero ella por cuidar a su hija, por criarla, hace de todo. Pero ella muere, fallece, ¿no? Aquí estamos. Y esta niña se llamaba Cosette. A los 3 años de edad, mire, su madre Fantine, ante la imposibilidad de hacerse cargo de ella por no tener lo suficientemente dinero, la deja en manos de los Thénardier, un singular matrimonio. O sea, se lo da, se lo regala. No ha conocido
más que el miedo. Estamos hablando de Cosette. No ha conocido más que el miedo, la opresión, la violencia, el hambre, el trabajo, la discriminación. Por eso tú te habrás dado cuenta en la pasta de la obra de, aquí, ahí están, Los Miserables, miren. Ahí está Cosette, ¿eh? Desde muy pequeñita trabajando, haciendo todo porque era huérfana y nadie daba nada por él o por ella. Y ahí está, y es lo que estamos diciendo de Cosette. A diferencia de su madre, ojo, a diferencia de su madre, estamos hablando de Cosette, a diferencia de su madre, no ha perdido nada, ella, porque no ha tenido nada. En cambio, su madre sí en algún momento tuvo, pero después perdió todo. Pero en cambio ella nació pobre, siguió pobre y también seguía, ¿no? Pobre. Por eso esta frase es muy, muy reconocida, ¿no? Por Víctor Hugo, el autor. No ha perdido nada porque no ha tenido nada. El silencio es el único resguardo que tiene de la violencia que ha sido víctima. O sea, ella, en su constante vida, recuerda y tiene malos recuerdos porque toda su vida ha sido lleno de violencia. Y si usted se está dando cuenta, mis queridos alumnos, es una vida miserable, ¿sí o no? ¿Qué dice? Sí, profe. Claro, y En la calle. Sí, profe. por eso Víctor Hugo a esta obra lo llama Los Miserables. Así lo titula. Sigamos, sigamos, Profe. sigamos. Sí, sí. Nunca le dieron apellido a Cosette, ¿verdad? No, Cosette así nomás aparece con un nombre porque como el mismo Víctor Hugo lo descifra, ¿no? No ha tenido nada y no ha perdido nada. ¿Por qué no ha perdido nada? Porque no ha tenido nada. Imagine como tu reflexión muy bien, mi querido alumno, ni apellido tenía. ¿Se dan cuenta? Entonces, un poquito ya resumiendo la obra, diremos de la siguiente manera. Los Miserables. Jean Valjean logra salir de prisión, ahí está, porque ya sabemos por qué lo meten a prisión, por haber robado unos panes, en donde estaba la gran fiesta se daba, y habían botado unos panes y él había recogido, pero lo acusan de haber robado. Y ese panes era para que le pueda dar a su familia y también él pueda comer. Y de eso es acusado y metido a la cárcel, en prisión. Injusto, ¿eh? Injusto, cuando no debería de ser. Pero se refugia en el aposento del Monseñor Myriel, ya hemos dicho, ¿no? Él recuerda mucho porque él aplacó su hambre, su frío, le dio posada, le dio siempre una sopa caliente al gran Jean Valjean. Jean Valjean se vuelve alcalde, apodado el señor Madeleine. Miren, ahí es donde cambia su faceta, porque ya no quiere ser Jean Valjean porque estaba censurado, marcado por la época, ¿verdad? El inspector Javert, el inspector Javert, sospecha de él. Ya sabemos quién es el inspector Javert, es su carcelero, el que lo perseguía. Y sospecha de él, dice que sí. A ver, alguien activó el chat. Utilice el micrófono, les dije, profe. Dígame, Gabriel Guevara, dígame. Profe, ¿puedo ir al baño? Ah, ya, vaya, claro, rápido. Entonces, Fantine, Valjean, el alcalde Jean Valjean conoce a Fantine. Miren, ojo, esta partecita es muy interesante. ¿Quién es Fantine? La hija de... Conoce a Fantine. Fantine es la mamá de Cosette, ¿verdad? Sí, una mujer Sí, que posee. Claro, una mujer que hacía todo lo imposible, todo, y lo deja a la niña, Cosette, en matrimonio. Entonces, conoce Jean Valjean a Fantine. Valjean dice la verdad. Dice la verdad. Fantine fallece, miren, ya la mamá de Cosette fallece. Y Javert detiene a Valjean. Justo cuando, en el momento en que Jean Valjean lo iba a recoger a la niña, a Cosette, en ese momento cuando ya iba a llevarlo porque ya Fantine fallece, justo en ese momento lo detienen a Valjean. Entonces, ¿qué hace? A Fantine ya lo habían entregado los niños a un matrimonio muy peculiar. Y veamos, Valjean escapa, mira, ahora sí ya se convierte en prófugo.
y va en busca de Cosette. Ya sabemos quién es Cosette. Cosette es la niña huérfana que había dejado Fantine. Fantín. Muy bien. Y va en busca de Cosette. Son perseguidos, claro, y justamente el gran Valjean, mi querido alumno, rescata a Cosette, se lo lleva a Cosette. Son perseguidos y se refugian en un convento. Profesor, lo Marius, rescata. muy bien. Marius conoce a Cosette, eso ya posterior, ya la niña ya crece, ya es señorita, conoce a Cosette. Epónime lo ayuda. Epónime muere salvando a Marius, que era su amigo, que se convierte en su amigo. Era el pretendiente de Cosette. Valjean lleva a Marius grave, o sea, al pretendiente de Cosette, y se encuentra con Javert. Otra vez este Javert aparece. Profesor, Sí, Marius y Cosette se casan en 1833. pero ¿por qué adelanta la historia? No me malogre la historia, pues. Ya está bien. Y ahí, en ese momento, por ahí sucede, mis queridos alumnos, muere el inspector Javert, el eterno perseguidor. Por consiguiente, Jean Valjean alcanza la libertad. Toda su vida luchó por la libertad. Por eso, acuérdate, uno de los temas del romanticismo, ¿qué cosa fue? La lucha por la libertad. Y siempre, siempre, nuestro gran Jean Valjean luchó por la libertad porque él decía que la prisión no era verdad. O sea, era injusto, ¿no? Lo que estaba recibiendo. Marius, ya recuperado, ya sano, y Cosette se casan con la bendición de Jean Valjean. Jean Valjean, a pesar que no era su padre, pero la quiso como si fuera su hija, a Cosette. Y colorín colorado, esta novela se terminó. ¿Qué les pareció, chicos? Muy bien, Sí, profe, profe. Espinosa bien. Mesa levantó su mano, dígame. Y Albert también. Díganme. Yo quisiera darle lo que entendí. Claro, Lo que entendí claro. el tema fue de libertad, de nuestras costumbres, de ayudarnos, entre otros. También podríamos ayudar, aunque no tengamos dinero, tenemos que hacer todo lo posible para ayudarnos entre otros, o ayudar al prójimo entre. Muy bien, claro, miren, ¿no? Claro, claro, eso fundamentalmente, ¿no? Pero a ver, vamos en el análisis ya literario, ¿qué es lo que usted al final, esto debe usted saber, ¿no? La historia también, ¿no? Pero en una forma ya ordenada, siempre cualquier obra literaria que usted ya va a comenzar a analizar, mis queridos alumnos, háganlo de esta manera, ¿ya? Primero presenten el título, Los Miserables. Después señalen al autor, quien es Víctor Hugo. Después, mira, esto de aquí te va a servir un ejemplo, mis queridos alumnos, cuando yo te voy a dar tu tema para que me des tu examen bimestral. ¿Ya? Entonces, de esta manera usted va a realizar el examen bimestral. Yo ya le voy a dar su tema, va a ser como una pequeña obra que le voy a dar y usted va, pero más adelante lo vamos a dar esto, lo vamos a decir, pero ya te voy dejando aquí, alumno, te voy dejando más o menos cómo se debe de presentar un análisis literario, ¿ya? Se presenta primero el título, el autor, Víctor Hugo, la intención del autor, o sea, con esta obra, ¿qué cosa? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué cosa nos quiere decir? Es narrar la vida de Jean Valjean, un preso que llega a ser un hombre reconocido y perseguido por su encarcelador. Entonces, ¿aquí qué cosa hay? Aquí hay una lucha constante de Jean Valjean por obtener su libertad, ya que injustamente ha sido preso. Derechos. ¿No? Exacto. Y luego lucha por ser un hombre reconocido. ¿Qué género es? Género narrativo, porque es una novela. ¿Qué especie? Novela, ahí está, novela. ¿Cuál es la idea principal de la obra? El cambio de vida de Jean Valjean. Acuérdate que él es pobre, él es mísero, él no tenía qué comer, su familia se moría de hambre.
¿no? Pero después llega a ser un gran hombre porque llega a ser alcalde, imagínate, ¿no? Espacios emocionales. ¿Cuáles serán la trama, las cosas, lo que ustedes conocen como la acción? A lo largo de la obra se puede observar diferentes espacios emocionales en los personajes. Por ejemplo, Jean Valjean, ¿no? El protagonista, o sea, el personaje principal, Jean Valjean, al salir de prisión sentía mucho rencor con la sociedad por la injusticia que se había cometido con él y quería vengarse en algún momento. Imagínate, ¿no? Claro, injustamente. Él estuvo en prisión muchos años, vivió preso, pero injustamente, entonces él sale renegado. Y quizá ahí vamos, un espacio emocional. ¿Cuál será el otro espacio emocional? Es el caso de Fantine, que es la mamá de Cosette, cuando se preocupaba constantemente por sacar adelante a su hija Cosette, ¿no? Y hace de todo, de todo, de todo. Ya cuando le digo de todo, ya cuando le hablé la descripción esa de que atendía en un bar donde frecuentaban hombres que bebían, ya te imaginas, ¿no? También se puede resaltar el deseo que tenía Jean Valjean de superarse y el amor que le tenía a Cosette, aún sin ser su hija biológica. Ahí está. Como el deseo siempre de sobresalir, de superarse. ¿Qué es lo que ustedes, mis queridos alumnos, tienen que alcanzar? Por eso están estudiando. No es porque quieren terminar más quinto y ya, dedicarse a cualquier cosa, no. Ustedes tienen que ser grandes profesionales. Por eso tienen que quemar etapas. La etapa ahora le toca quemar, ¿cuál? La de su secundaria. Y aprovechar, estudiar. Ahora en estos tiempos difíciles, mis queridos alumnos, todavía se le hace más difícil. Porque no es pues como una clase presencial, ¿no? Pero estamos allí, ¿no? Y ahí está el ejemplo que nos deja el gran Jean Valjean. El gran Jean Valjean. Bien, ahora sí, ¿algún comentario, alguna pregunta, mis queridos alumnitos? A ver, ¿qué me dice? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Los Miserables de Víctor Hugo? Sí, profe. Profe, estuvo muy interesante. Uy, Sí, interesante. profesor, y lo mejor es que terminó con un final feliz. Claro, terminó. Y eso, todo está eso en la obra de Víctor Hugo llamado Los Miserables. ¿Bien? Me voy a comprar eso. Claro, léanlo y es muy bonita la historia. Ahora con esta que ya le he dado las bases, usted podría leerlo y les va a fascinar. Bueno, Pero, profe, ¿dónde se ven ese tipo de obras? alumnitos, ¿saben qué? Les digo, pero no les invito, mejor sí les digo. También hay en película, ya fue llevado al cine esta obra de Los Miserables. Hay en dos versiones, la versión antigua, que es muy buena, no sé si lo encuentran en Netflix o en Amazon, pero sí, es una obra, o en video de repente, ¿ah? Pero un videíto más o menos al que conoce tienes que ir porque a veces estas obras no es muy popular, y allí, ahí va a encontrar Los Miserables, así se llama, Los Miserables, ¿ya? Con el actor en la primera es Jean-Paul Belmondo, francés, ¿ya? Y la segunda también lo llevó Disney, creo, Disney. Sí, Disney porque es una película cantada, ¿no? Por momentos, pero ahí es escenificada. Muy buena, y creo que trabaja el de hace Gladiador, ¿cómo se llama? Cruz Russell, ¿no? Cruz Russell, allí. Ahí, por ejemplo, si gusta, pero los que le gusta la lectura pueden leerlo. Y si lo vean a través de la película esta de Los Miserables. Es una obra maravillosa, mis queridos alumnos. ¿Ya? Muy bien. Ay, me quieren boicotear mi clase. Por ahí han escuchado un sonidito, ¿no? Sí, profe, mejor sáquenlo. Ella es mi nieta, esa chiquita, es terrible. Muy bien. Entonces, seguimos, pero antes vamos a compartir pantalla porque hay una tareita. Esa tareita es lo que no le gusta a ustedes. A ver, actividades. Hagan un resumen de la obra literaria. Van a hacerme un resumen. Quiero que tú utilices ahora tu práctica literaria. Hazme un resumen. Cuéntame, pero en vez de decírmelo oralmente, lo vas a escribir.
¿ya? De Los Miserables de Víctor Hugo. Un resumen. Quiero un resumen bien bonito, bien hechecito. No quiero de un renglón o 2 renglones, ¿ah? Bien hechecito. Es como si estuviera contándome la historia, pero escrita. Resalte a los personajes de la obra literaria. A ver, 3 o 4 personajes escoge, o 2 de repente, y resalta. Resáltalo. Puedes ayudarte con las diapositivas que están, ¿ya? Y también lo vas a dibujar al gran Víctor Hugo. Entonces hay 3 actividades que usted va a desarrollar. Todo eso me lo envía durante la semana a través del correo Gmail. Hemos dicho bien claro que tiene usted una semana. Ya su clase anterior, su tarea ya me lo mandó. Ahora yo voy a revisar esta que está aquí. ¿Ya? Durante toda la semana. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Sí, profe. Profesor. Muy bien. Sí, profesor. Entonces, está todo clarito. Ya vamos a dejar de detener.